encendemos a las 8:30, encendemos todo Vigo, lo haremos desde Policarpo Sanz, pero vamos a encender toda la ciudad, y por tanto se puede ir a ver el encendido en el centro, pero se puede ver el encendido en cada una de las zonas de Vigo. Y así pues empezaremos con el encendido en el momento de 8:30 en punto. Apretaré el botón del encendido primero en el centro y después paulatinamente en el resto de los sitios. Y a veces hay un decalaje de unos minutos, porque vamos encendiendo una zona, otra zona, y por tanto se va produciendo un decalaje. Pero si nos quedamos también en nuestra zona, en nuestro barrio, en nuestra calle, bien en la calle, bien desde las ventanas de las casas, vamos a ver el encendido de todo Vigo, porque se enciende toda la ciudad. Una vez que, primero, como sabéis, ¿verdad?, hay un plan de autoprotección en el centro, en esta zona centro, que significa que va a haber 7 zonas acotadas y en cada una habrá un máximo de 500 personas, que es bastante gente, pero después los que no puedan acceder a estas 7 zonas, que se queden en el entorno, que tan pronto acabe el botón, ¿verdad?, y empecemos el encendido, vamos a hacer que todo el mundo pase por el árbol muy rápido, se entrará desde Policarpo Sanz y se saldrá también en la zona de Policarpo Sanz, pero hacia la zona de Álvarez Blázquez y hacia la Puerta del Sol. La bajada es por Álvarez Blázquez, las entradas desde Príncipe, la que no sea Velázquez Moreno, estarán todas cerradas, todas, hacia la Puerta del Sol y hacia Policarpo Sanz van a estar cerradas, por tanto hay que entrar, o bien por la zona lo mejor es bajar por Colón y por García Barbón, calles anchas, calles con facilidad, bajar por ahí, esperar un poquito a que se vayan vaciando los sectores de espera y pasar por el árbol. Vamos a hacerlo con sosiego, con tranquilidad. Vamos a instalar una pantalla a la altura de la caseta de Papá Noel y otra pantalla en el marco, en la calle Príncipe, para que se pueda seguir desde estas calles, y después vamos a transitar por el árbol con sosiego. E insisto, va a haber gente indicando, la entrada es por Policarpo Sanz. Al árbol se entra por el grueso de Policarpo Sanz y se sale hacia la Puerta del Sol y se baja por Álvarez Blázquez. También se van a abrir todos los elementos decorativos de la ciudad, ¿verdad? Los jardines efímeros, los sets decorativos, el fotocol que va a haber en la zona bella, en el casco bello, en la zona de la piedra, y el domingo empezará a funcionar el carrusel de la Puerta del Sol. Bueno, os decía, el plan de tráfico ya se hizo público, lo tenéis todo. La Puerta del Sol va a quedar así, y quiero enseñarlo porque es una zona sensible. Esto es Policarpo Sanz, esto es Príncipe, por tanto, va a estar vallado en el ámbito que aparece en rojo. El vallado será alambrada y, por tanto, es visible todo. No va a haber paredes de aluminio, paredes opacas, no, va a ser todo que permita ver en el otro lado. Y va a haber, cada una de estas zonas verdes es un paso para cruzar la Puerta del Sol. Uno que irá, esto es Príncipe, aquí está el carrusel, este círculo, el árbol de Navidad está por Policarpo Sanz. Uno que irá desde la zona de Doctor Cadaval hasta la calle Carral, tiene 5 metros de ancho. Otro que irá, vamos a retranquear en este momento, las vallas están por aquí pegaditas al muro, las vamos a retranquear y aquí lo vamos a poner todo transparente, va a ser todo translúcido, es alambrada. Una segunda que sale más o menos a la altura de la lotería, que viene hasta la Plaza de la Princesa, 5 metros, y otro, bueno, no, esto está a la altura casi de las escaleras mecánicas, y otro que sale de la altura de la lotería y viene también hacia la zona de la Plaza de la Princesa y la Plaza de la Constitución. Y después,
un cuarto que será ya a la altura de la pinacoteca, en la parte baja para cruzar, y después zonas para cruzar en todo el Dualle. Por tanto, la Puerta del Sol, si ahora ya se pasa, ya se ve que la mayor parte ya está con alambrada y por tanto es translúcido, no quiero zonas opacas, y se va a poder cruzar por cerca de Príncipe, mitad de camino de la Puerta del Sol, final de la Puerta del Sol y final de todo y principio del Dualle. Y después, en el Dualle, bastantes pasos para poder cruzar con la obra. De tal modo que toda la zona Príncipe y la subida hasta el árbol, esta zona de aquí estará cerrada y está pasada con unas casetitas en el Dualle, se vendrá por Príncipe, se podrá pasar por las aceras del antiguo Hotel Moderno y se podrá ir por todos estos cruces para Plaza Princesa, para Plaza de la Constitución y Casco Bello. Y por tanto lo que hacemos es abrir conexiones durante la Navidad. Decía que adicionalmente, más temas de Navidad. Bueno, mañana en el encendido de las luces, la acreditación de medios de comunicación de todas partes es inenarrable. Inenarrable. Va a ser transmitido en directo por Televigo, y yo se lo agradezco mucho a la empresa, y una de sus operadoras está aquí presente, yo se lo agradezco mucho, y por tanto también se va a poder seguir por las televisiones. Os conectáis con Televigo, pero después muchos periódicos a través de las páginas web van a hacer en streaming la retransmisión en directo, cada uno que elija el mecanismo que quiere hacerlo. Y después, en el momento final, pues va a haber una conexión de prácticamente todas las televisiones de España y televisiones europeas que van a estar presentes en este fenómeno extraordinario que es el encendido de las luces de la Navidad de Vigo.